Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy virtualmente. Menos restricciones, mejor tiempo, pronto esperemos que podamos vernos las caras. Bienvenidos a la inauguración de nuestra primera edición del programa de mentoring de IGATA. La gran acogida que ha tenido la iniciativa nos ha reafirmado en nuestra idea de que hay muchas personas con ganas de aportar y otras tantas con ganas de aprender. Vuelvo a agradecer de nuevo tanto a las personas que se han inscrito para ser mentores como emprendedores interesados en el programa y en especial a los seleccionados de esta edición por su implicación para hacerlo posible. Como emprendedores contamos con David Camba, Judith Vázquez, Emilio Domínguez, Marta Álvarez y Guillermo Viñafáñez. Como mentores en esta edición contamos con Germán Arteta, Susana Pardiñas, Lucía Jefael, Emanuele Ricciotti y Brais Comesaña. Como sabéis, el objetivo de este proyecto es hacer un acompañamiento en la puesta en marcha o consolidación de proyectos empresariales. Desde IGATA buscamos crear ese espacio de confianza y de análisis de los retos a los que nos enfrentamos ante un nuevo negocio, aprovechando las fortalezas de los mentores. El Instituto Galego do Talento, entidad independiente sin ánimo de lucro, nace en 2017 en la era 4.0 de forma remota, con una llamada entre dos gallegos, uno en Madrid y otro en Galicia. Dos gallegos que a día de hoy se han convertido en un equipo de 20 profesionales voluntarios y una comunidad de casi 6.000 personas que impulsamos la marca Galicia mediante la gestión y promoción del talento y la difusión de la marca Galicia en cualquier parte del mundo. Y hoy contamos en esta inauguración del programa de mentoring con Gerard Gracia, director en The Hub y Head of Digital Business Innovation en Hijos de Rivera, quien, de la mano de Emilio Froján, responsable de programas y proyectos en IGATA, hablará sobre los primeros pasos de una startup. No dudéis en ir dejando vuestras preguntas en el chat porque al final os darán paso. Gerard, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación para inaugurar este programa y Emilio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Leti. La verdad es que es un placer estar hoy con Gerard, una persona que me identifico bastante con ella. Él ha emprendido bastante más que yo. La verdad, ha hecho por lo menos 5 emprendimientos, por lo tanto se le puede llamar un emprendedor en serie. Y como es un emprendedor en serie, por eso supongo que ha terminado trabajando en The Hub, que como ya sabéis es la aceleradora de emprendimientos colaborativos de Estrella Galicia, y ahí pues debe de estar sacando cada año X proyectos, ahora profundizaremos más, pero por lo tanto es una persona con una experiencia increíble y un conocimiento tremendo en cuanto a vivencias propias y de otras personas en los primeros pasos que se dan cuando se emprende, que suele ser cuando hay más miedos, más preocupaciones y más incertidumbre. Me gusta de Gerard también y le preguntaré por esto, que además de su brillante carrera profesional, muy emprendedora, hizo un ciclo superior de cine y vídeo, que para muchos puede resultar sorprendente, ¿no? Yo también soy de esos emprendedores que dejó la universidad en un momento dado para dedicarme a lo que me apetecía y nunca sabes por dónde te va a llevar la vida, ¿no, Gerard? ¿Tú cómo empezaste a emprender? ¿Cuándo decidiste dar ese primer paso? ¿Con cuántos años? ¿Y qué fue lo que te llevó a seguir ese camino tan puro de emprendimiento? Pues mira, justo yo empecé, tenía apenas 20 años y de hecho empecé bastante antes con un hobby que tenía. Yo he patinado a pesar de que ahora me veis así con camisa y bien arreglado, pero yo empecé patinando con skate cuando era muy, muy pequeño, tenía unos 9, 10 años y bueno, la verdad que era un hobby que para mí era increíblemente divertido porque por un lado ahora lo miro con una perspectiva, ¿no? Pero por un lado tienes que ser muy técnico cuando patinas con skate, porque te puedes pegar una leche interesante, ¿no? Y por otro lado, era muy competitivo, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre lo he sido desde pequeño y muy cabezón. Y yo, una de las cosas que aprendí con este hobby, que luego me he dado cuenta que es muy importante en la vida del emprendedor, es el contexto. Es decir, yo en Barcelona hay una plaza que se llama la Plaza del Macba, yo soy nacido en Barcelona, aunque ya me siento muy gallego después de 3 años y medio en Galicia, la verdad que si no te echamos, ¿eh? O te sientes gallego, amante de Galicia, tendremos que echarte. No, estoy más que encantado y vamos, yo te diría que incluso la calidad de vida es mucho mejor. O sea, que
en otras ciudades más grandes. Pero Barcelona es cierto que, por ejemplo, en la parte de patinar con skate, pues había una plaza, se llama la Plaza del Macba, donde yo patinaba y, y yo ahí llegué a patinar, o sea, empecé a patinar pasado más o menos 2 años, ¿no? Empecé en una plaza más pequeña, que era la plaza de que está más cerca de mi casa. Al final tampoco, oye, mis padres tampoco me dejaban irme al centro de Barcelona, yo vivía un poco más a las afueras, pero bueno, a medida que fui cogiendo nivel y ya veía que podía acercarme, en esa plaza venía gente de todo el mundo. De hecho, Barcelona está conocida como de las mejores ciudades de skate del mundo. Entonces venía gente de Estados Unidos, venía gente realmente muy, muy potente a grabar las películas de skate que luego salían, se vendían en todas las tiendas del mundo. Y yo me di cuenta, la primera vez me acuerdo que fui a esta plaza, me acuerdo de toda la vida, que por un lado sentí que era muy pequeño frente a grandes profesionales que me daban 80.000 vueltas, pero por otro lado me di cuenta que tenía mucho que aprender todavía, ¿no? Que era muy joven y que era normal, ¿no? Entonces empecé a ir más, cada vez que iba más conocía más a gente ahí patinando y tal, y cada vez esa gente te iba cogiendo un poco como su mentor, ¿no? Y luego lo veréis cómo se hila esto con el emprendimiento, porque realmente va mucho de esto, ¿no? También, de la gente que te acompaña en tu viaje. Entonces, para mí estar en un contexto donde estás y rodeado de gente que te da 80.000 vueltas, estás en un muy buen contexto. Y me gustaría empezar esta charla por aquí también, porque creo que es una parte muy importante. Es decir... Sí, que es verdad, qué importante es el entorno, el acompañamiento, la vinculación, ¿no? de la ilusión, las ganas, a veces también la inexperiencia en su forma positiva, ¿no? Porque no tienes ningún tipo de prejuicio ni de estereotipo criado, con esa experiencia de gente que está siempre descubriendo nuevos talentos, nuevos modelos de negocio y sí que hay unas combinaciones ahí muy divertidas. Yo soy de los que dicen que yo me apoyo en mi cap table, en todos mis inversores, para absolutamente todo. Y tengo la suerte de tener ahora mismo varios mentores. Recuerdo a la audiencia, a los asistentes, que mediante el chat podéis hacer todas las preguntas que queráis y a medida que vaya avanzando la entrevista, pues se las vamos formulando a Gerard. Entonces, perdona, Emilio, que me he desviado un poco. Me habéis preguntado por el primer emprendimiento, te he respondido por uno de mis hobbies, pero realmente yo empecé con 20 años con una compañía que nada tenía que ver con digital. De hecho, era una compañía de eventos de freestyle motocross. De hecho, fue la primera que no había ni página web, ni se anunciaba en Google, ni nada. O sea, era una empresa de la época de las Power Balance. Yo no sé si os acordáis, esas pulseras mágicas que decían que mantenías el equilibrio. Sí. Pues teníamos como patrocinador a Power Balance, conseguimos a Red Bull también y estuvimos de hecho 1 año y medio haciendo eventos. Nos salió relativamente bien, pero el mundo de los eventos era increíblemente cansado. Para que tengáis un contexto, yo estudié cine, entonces dentro de cine había la parte de producción de vídeo, la parte de realización de eventos y yo siempre creo que la clave está en la innovación adyacente. Es decir, es dar un salto de manera adyacente, nunca dar un salto al vacío, creo que es muy arriesgado. A mí, por lo menos, creo que la oportunidad siempre está en esa adyacencia. Luego, Emilio, tú puedes contar tu caso, ¿no? Pero tu caso es muy adyacente. Fuiste de una compañía, ¿no? de patinetes a una de motos, pues seguramente aprovechas muchas capacidades que has desarrollado en ese camino, ¿no? Muchas conexiones, mucho. Entonces, en ese caso yo di un salto adyacente de mi área de conocimiento a un emprendimiento con mucho riesgo por la edad que tenía y aún así pues más o menos me desenvolví en 1 año y medio, pero dejé ese sector, no me gustaba, acabé cansado y a raíz de ahí un poco hice la reflexión otra vez de adyacencia, ¿no? De qué he aprendido, qué tengo aquí, qué he hecho, ¿no? Entonces tengo una serie de contactos en el mundo de los eventos, tengo una serie de contactos con deportistas de élite con Red Bull, tengo acceso a ellos, tengo acceso a una serie de patrocinadores. Oye, pues ¿qué es lo más cercano que puedo hacer? Pues, bueno, conocimos a uno de los fabricantes de Inditex, justamente, uno que estaba ahí en Tordera, y en Cataluña, y nos propuso, pues, decir, oye, si tenéis una marca muy potente, yo os podría montar una colección de ropa si queréis, y tenéis los eventos incluso para darlas a conocer, ¿no? Y como no sabíamos nada del mundo, pues de hecho si lo tuviera que montar hoy con más cabeza diría, estoy loco, ¿no? Pero en ese momento, pues joven y con ganas, pues venga, va, pues vamos a darle caña. Y bueno, conseguimos
conseguimos estar en un showroom en Paseo de Gracia, donde nos venía a ver Fures, Conti, todas las tiendas multimarca, porque lo que hicimos fue convencer a los pilotos que nos daba Red Bull, que eran pilotos campeones del mundo para estos eventos de freestyle motocross, nos dijeron que les molaba el rollo de hacer una marca cañera nueva y nos permitieron hacerle unas fotos para montarlas en el catálogo. A partir de ahí, pues empezamos a cerrar el círculo virtuoso de uno llama a otro, otro llama a otro, como pasa con los inversores, que también Emilio te lo habrás encontrado, que llega uno, entra y de repente entran todos en cascada, o entran varios, y esto pasó lo mismo, o sea, empezó a entrar gente en cascada y de ahí una cosa a la otra y se nos empezó a hacer la bola más gorda hasta que llegó un momento que teníamos tiendas multimarca que nos querían comprar la colección, llegamos incluso a poder llegar a disponer de una moto, de un motorista de moto profesional para hacer un showroom en diferentes tiendas multimarca de diferentes localidades. Con todo esto, era el momento en que estaba Venta Privé, estaba Privalia en el mercado, estaba IBIP, estaban las tiendas multimarca bastante jodidas y nos dijeron que o adelantábamos nosotros la colección entera, que era alrededor casi de unos más de 50.000 euros, y que aún así que teníamos que firmar unas condiciones de que a 60 días nos podían devolver las colecciones si no las vendían y nos las comíamos con patatas, por decirlo claramente. ¿Y aceptasteis? No aceptamos, vimos un riesgo muy alto y éramos demasiado jóvenes como para apalancarnos en eso. No conocíamos, lamentablemente, todas las oportunidades de inversión que podía haber y decidimos, pues, no hacerlo. Con lo cual, ¿cómo fue, Gerard? Gerard, ¿tú llegaste en alguno de estos emprendimientos a hacer alguna ronda de inversión o nunca fue necesario? Y si hiciste alguna... Cuéntanos un poquito la experiencia de tu primera ronda de inversión. La primera ronda de inversión, pues mira, fue con el proyecto de Parte Accidente, de hecho. Ahí tuvimos, o sea, lo primero siempre es ir a inversores. A ver, aquí hay muchos, es un topic muy, muy amplio. Primero, yo lo que recomiendo es ir a inversores cercanos, lo que se llama Friends, Fools and Family. O sea, eso por supuesto, porque te van a mirar a los ojos y te van a dar el dinero. Y casi que no van a mirar ni el PowerPoint. A decir, bueno, quieres hacer esto, confío en ti, llevas trayectoria, venga, adelante. A medida que vas creciendo como compañía, te vas dando cuenta que empiezas a hablar ya no con personas inversoras, sino con gestores de fondos de terceros, es decir, pequeños vehículos de inversión, tal. Claro, cuando ya hay un intermediario que gestiona el dinero de un tercero, cuidado, porque ya tiene que ir él con mucho cuidado dónde pone el dinero, tiene que justificar ciertas inversiones, etc. Con lo cual, la confianza ya no solamente sirve la confianza, sino que tiene que haber KPIs, tiene que haber cosas que respalden, tiene que haber un equipo, un proyecto, un producto tecnológico. Con lo cual nosotros, lo que he aprendido es que las primeras inversiones de gente cercana mejor, rodéate de gente, incluso inversores, que para mí es como una especie de puzzle, ¿no? Es decir, tú tienes unas capacidades, te falta una parte del puzzle en muchas ocasiones y lo que tienes que intentar es que tus inversores completen ese puzzle. Entonces, yo siempre digo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Porque mi estrategia de inversión al principio también es esa, ir a familia de amigos que familiarizados, ¿no? con el concepto de las inversiones. Pero siempre digo que al final, cuando organizas una ronda de inversión, estás troceando la empresa, estás paquetizándola de alguna forma, ¿no? Cada trocito de empresa es un producto. Y ese trocito de producto, de trocito de empresa, si no te la compran tus amigos, ¿quién te lo va a comprar? Igual que si creas un producto, si no te lo compran tus amigos, ¿quién te lo va a comprar, no? Entonces es una manera para mí hacer el triple F de validar también que pueda haber otros inversores que les pueda interesar mi propuesta de negocio y mis trocitos de empresa. No sé si tú lo ves así parecido, si te parece también una manera de validar. Sí. A ver, yo lo veo tal cual así. De hecho, tus amigos son los primeros que te van a decir, o sea, te van a hablar con total sinceridad y te van a dar un feedback muy cualitativo de, oye, mira, esto está genial, pero cuidado con esto, sobre todo si son amigos
que además son grandes profesionales. Es decir, se juntan esas dos patas, ¿no? Intentas meter amigos, intentas meter a gente profesional que además te pueda echar una mano y te ayude, ¿no? Tú siempre da algo de miedo, ¿no? Pedirle dinero a amigos, ¿no? O sea, siempre te queda el, bueno, joder, ¿y si sale mal? Sí, sí, si sale mal, es que, joder, lo has dicho antes, yo, por ejemplo, me han salido mal muchas compañías, me han salido mal muchas. ¿Y sigues teniendo amigos? Y sigo teniendo amigos, seguramente, sí, sí. Pero a ver, también hay que decirlo que no en todas se necesita capital. O sea, en pocas realmente he tirado de capital externo. La mayoría las he hecho bootstrapping, o sea, desde cero. Pero es cierto que las que he necesitado capital, al final es un riesgo, o sea, que tomas con las compañías. Y ese riesgo, como inversor individual pequeño, tienes que saber que es una inversión. Y ya está, que es una inversión en un equipo, no en una compañía. Es una inversión en un equipo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Empiezas ¿Tú a invertir en diriges? una compañía Sí. cuando tienes un producto. Y eso muchas veces no ocurre cuando hay un inversor particular que invierte en algo muy inicial. Tú Gerard, estás dirigiendo The Hub, que es una aceleradora más que una incubadora, ¿no? Sí, De emprendimientos colaborativos. ¿Cuál es el rol que crees que juega una incubadora o una aceleradora como The Hub hoy en día? ¿Cómo ayuda a los emprendedores y a sus negocios? Pues mira, hay como cuatro palancas que son clave, ¿vale? Por un lado es toda la parte del expertise de mercado, es decir, esto es una aceleradora verticalizada, es decir, al final es una aceleradora impulsada por una compañía, la cual tiene una larga trayectoria, un largo recorrido dentro de una serie de sectores y áreas de conocimiento, y esta aceleradora, de hecho, en sus convocatorias lo que hace es llamar a compañías de esas áreas de conocimiento donde no solamente podamos aportar muchas cosas, sino que además toda la parte de conocimiento de mercado y el expertise y la realidad, ¿no? Que se le puede dar muchas veces a compañías que no llevan a lo mejor tanto tiempo o simplemente pues les va muy bien poder tener a alguien que les haga un poco de frontón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, les haga de pared. Entonces, esa parte de conocimiento del mercado es muy importante. Por otro lado, el poner en contexto de cliente real en mercado productos y soluciones, es decir, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Pero en casos de compañías más iniciales, pues esos primeros clientes es muy importante. En caso de compañías un poco más maduras, muchas veces la exploración de nuevos segmentos de mercado, nuevos segmentos de cliente, donde muchas veces pues ya por un tema de agilidad, es decir, de abrir ese nuevo melón, pues no lo vas a hacer solo, pero si vas de la mano de alguien que te agiliza muchísimo todos los trámites para que te pongan en contacto con las personas adecuadas y realmente a partir de ahí empieces o sea, pruebes, hagas un piloto, pues eso te da una velocidad mucho mayor que si vas por tu cuenta, por supuesto. Luego también diría este tipo, y aquí hablo en el caso particular de Hub, yo creo que cada aceleradora tiene un poco también su sistemática. Nosotros nos centramos mucho más que en lo que es la formación en sí mismo, el pilotaje. Es decir, y el poner en un contexto real de mercado el producto. Entonces, ahí también otra parte interesante es esta, es decir, oye, poner en un segmento de clientes, pues imagínate, pues de distribuidores o de hosteleros o de consumidores finales, pues un producto y que pueda coger un feedback de primera mano. Luego también la conexión entre todo el ecosistema, es decir, nosotros hacemos un rol también, yo me acuerdo siempre, una primera startup que tuvimos en la primera edición de Hub, que vino con un PowerPoint y se le ayudó a cerrar la primera ronda de inversión, o sea, incluso vinieron los inversores al espacio de Hub en Madrid y, oye, pues todo eso es parte de dar esa confianza también a esos inversores, ¿no? Decir, oye, pues mira, es una compañía que está dando sus primeros pasos, pero mira, oye, está muy bien conectada, está trabajando ya con este cliente, nosotros vamos a hacer un piloto con ellos, etc. Todo esto les da cierta confianza al final. En este caso era una compañía que estaba buscando esa inversión. En otros casos a veces es la búsqueda de alguien del equipo. Hoy necesitamos una persona de este perfil. Pues al final
hay muchas startups que mueren por el camino. Pues igual alguna que ha muerto hace poco, oye, pues mira, habla con ellos, que el CTO era buenísimo. Y entonces, esta parte de comunidad y ecosistema es también muy importante. Entonces, yo os diría, o sea, diría, por un lado, la parte que hemos comentado de ponerles en contacto con el mercado real, por decir una manera, ponerles en contacto con directivos internos y toda esa parte de conocimiento del mercado, poder ayudarles a acelerar, sean nuevos modelos de negocio o poder acelerar el producto en casos más, compañías más embrionarias. Y por último, toda la parte de comunidad y conexiones y soporte que da un programa de este tipo, ¿no? Al final, tanto en búsqueda de equipo, en búsqueda de financiación, etc. Y tú, Gerard, que convives con emprendedores prácticamente a diario, ¿dirías que hay algún tipo de miedos compartidos, preocupaciones compartidas? Es decir, ¿hay algún patrón en cuanto a lo que les suele preocupar a los emprendedores? Y cómo desde una incubadora le ayudáis también con esa parte más emocional, más de lo que decías ahora, ¿no? De sentirse acompañado, de saber que sus miedos seguramente sean compartidos y eso hace pues que se lleven a lo mejor un poquito mejor. Pero ¿tenéis identificados cuáles son esos miedos, preocupaciones más típicos que tiene el emprendedor y cómo le ayudáis a superarlos? Sí, no, por supuesto, por supuesto. De hecho, hay una, no me acuerdo dónde lo viste, yo creo que esto está bastante difundido por diferentes sitios, pero emprender, se dice siempre que es como que te subes a un avión que va a chocar, ¿no? Entonces, la clave está en que te pones al volante de un avión que va para abajo y tu objetivo es ver cómo llegas al break-even y lo llegas al punto de que generas ya rentabilidad y lo haces subir, ¿no? Pero tú te dejas tu curro o dejas lo que sea y te metes en un proyecto que vas hacia abajo, vas a gastar más dinero de lo que vas a ingresar y vas a ir con la soga al cuello, por decirlo de una manera. Entonces, hay una parte muy importante que comentas, Emilio, que es la parte de gestión de las emociones y de las preocupaciones y de los miedos, que por supuesto es muy importante y es parte del éxito o el fracaso muchas veces de las compañías, porque seguramente cuando más tienes que confiar en tu producto es cuando más jodido estás. Es decir, cuando te queda poca pasta o cuando se te ha ido alguien importante dentro del equipo o te ha pasado algo. O sea, y ahí es cuando más se necesita tener esa confianza de yo confío en ese proyecto y realmente voy hacia adelante y hago lo que sea, ¿no? Y no nos engañemos, emprender no va de trabajar 8 horas al día, se va a trabajar 12. Es decir, claro, o sea, siendo realistas, es decir, si tú emprendes emprender lleva esfuerzo. Otra cosa es que por eso para mí, mira, esto me lleva a una reflexión muy importante que lo he comentado en muchas ocasiones y por eso comentaba lo del skate también, ¿eh? Es decir, tienes que intentar que lo que hagas te fascine, te tiene que flipar. En lo que emprendas te tiene que gustar mucho. ¿Por qué? Porque llegará momentos en los que dudes de lo que estás haciendo y de por qué no ocurre en otro sitio y ya está, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, esas dudas, la única forma de no decir, oye, pues no lo dejo, imagínate, o no, es que realmente te mole mucho lo que estés haciendo y realmente creas y confíes de que eres la persona adecuada para estar ahí. También te digo que ¿no? en compañías más maduras, yo sinceramente, yo no he estado en esa casuística, pero sí hablo por la experiencia y por haberlo visto. Para mí es muy sensato y he escuchado a muchos CEOs de compañías decir, yo ya no debo estar aquí, ya no es mi momento. Mi momento era hacer crecer esto hasta aquí, ¿no? Sí, además que a muchos emprendedores después les aburre muchísimo la fase de consolidación. Y eso correcto. es muy habitual que el CEO fundador o el CEO cofundador, cuando llegas ya a una fase de consolidación, pues ya no es tan divertido o ya no es tan exótico eso de emprender, porque ya no estás emprendiendo, ya estás en una fase de management, gestión, administración, que es un poquito más aburrida para aquellas personas que lo que les gusta es el riesgo, ¿no? Tenemos una pregunta y después había otra reflexión interesante. ¿Sabes quién es Pablo Santa Eufemia? Que va a estar aquí con nosotros también dentro de unas semanas.
Yo estuve en su incubadora en Bridgeport Billions y siempre me decía que también, ojito, con enamorarse perdidamente de tu proyecto y no hacer que el resto de la gente se enamore, ¿no? Bueno, a veces hay emprendedores que también es cierto que se enamoran ciegamente de su proyecto y no ven más allá y a lo mejor sí que se han enamorado solamente ellos del proyecto, pero no consiguen que se enamore el resto de personas y por lo tanto, pues, no consigue escalar. Y esto me lleva a una pregunta que hace Lucía. Me parece una pregunta bastante táctica. Por cierto, si alguien consigue explicarme lo que significa lo de táctico en Instagram, lo agradezco porque lo llevo viendo como 3, 4 meses y sigo sin entender por qué la gente comenta en cualquier copy algo de táctico. Si alguien me lo puede explicar por chat, lo agradezco porque sigo sin entenderlo y ya han pasado 3 meses y se sigue haciendo la coña. La pregunta es, ¿qué recomendarías, Gerard, para generar ideas de negocio y resolver ese bloqueo inicial que tiene una persona que tiene clarísimo que quiere emprender, pero que todavía no sabe qué tipo de negocio, con qué tipo de negocio emprender? Y esto es cierto que a muchos emprendedores no les suele pasar porque primero suelen tener la idea y después se ponen a emprender, ¿no? Pero imaginemos que es al revés. Imaginemos que tú quieres emprender, pero lo que no tienes es la idea, ¿no? ¿Qué recomendación le darías? A ver, si tú quieres emprender y no tienes la idea, no pasa absolutamente nada. Hay mucha gente que tiene muchas ideas. Lo primero que tienes que hacer es moverte. O sea, irte a ecosistemas, a eventos, a hablar con gente. Gente con ganas de hacer cosas hay un montón, a patadas. O sea, y de hecho hay gente con ideas y tal y que busca el equipo. Yo para mí siempre he pensado que las personas muchas veces tenemos que tratarnos con metodologías que utilizamos en las compañías. Es decir, yo a mí mismo me hago un DAFO cada año. Es decir, cómo voy con mis debilidades, cómo voy con mis fortalezas, cómo voy con las oportunidades del mercado. Es decir, tú tienes que hacer un autodiagnóstico lo más sensato posible. Incluso yo muchas veces he llegado incluso a, ahora hace año y medio que no lo hago, pero incluso a mandar un formulario a amigos míos y que me digan, respondan una serie de preguntas, ¿no? Para ver cómo me ven, tal. Porque todo esto te da realidad. Es decir, oye, ¿qué 3 virtudes destacas de mí? Hostia, pues mira, si se lo mandas a 10 personas y 6 destacan la misma, pues oye, igual tengo que buscar, bueno, te puede dar más pistas del tipo de cofundador, del tipo de compañía incluso. O sea, te puede dar pistas de dónde te puede ir bien en la vida, por de una manera. Entonces, creo que esa parte como profesional y como persona siempre hay que estar continuamente aprendiendo de ti mismo. Entonces, eso es muy importante. En cuanto a las ideas, hay muchas en el mercado. No hay, realmente yo creo que hoy en día o sea, te puedes aburrir de ver ideas, te vas a un tweet, miras Twitter durante una mañana y encuentras 80.000 cosas. Seguro que se te ocurren. De hecho hay, perdona por el paréntesis, hay plataformas como Demium que tú puedes ir como emprendedor y ya hay otro emprendedor que pone la idea y tú te unes al proyecto como cofundador, pero la idea es de otra persona. Igual que también lo tengo visto muchas veces, tecnólogos, gente de perfil muy techy, que lo que busca es CEO, es decir, que crea un producto, no sabe muy bien cómo comercializarlo ni qué tipo de visión darle, cree que ha creado una propuesta tecnológica bastante coherente y lo que busca es un CEO que pueda darle sentido de empresa, comercialización, visión, marca, ¿no? Es decir, que aunque no tengas la idea, puedes asociarte es decir, hay comunidades que incluso seguramente te permitan conocer a emprendedores que buscan equipo para fundar, ¿no? Justo. Yo siempre soy muy fan también de siempre intentar, oye, pues en lo que eres bueno, en lo que hayas sentido que eres bueno, ayudar y estar en contacto con la gente, echar una mano. Esa es la mejor forma de encontrar proyectos interesantes. Es decir, de manera natural, pues simplemente echando una mano, si además estás buscando un proyecto y puedes dedicarle más tiempo, pues podrás echar más manos a más gente y seguro que en cierto momento van a decir, ostras, pues mira, esta persona en su día me hizo esto, te conecto con tal y de ahí te van a salir seguro oportunidades. Con lo cual, ese mensaje de la aceleradora de Techstars que dice give first, ¿no? Creo que le da primero, ¿no? Pues muchas veces el emprendimiento funciona así, funciona mucho de dar y de ayudar y tal, y luego las cosas van llegando cíclicamente. Yo hay una parte importante, me gustaría reforzar en esto. Yo, por ejemplo, hubo un proyecto que monté hace
7 años, fue un e-commerce. Y para que tengáis un ejemplo de que a veces nos ponemos barreras en cuanto a decir, hostia, es que no tengo presupuesto, no tengo tal para montar un proyecto. O sea, yo monté un e-commerce en el cual me cogí un PrestaShop, lo instalé, no tenía producto, no tenía dinero para hacer un estocaje, y lo que hice fue buscarme 2 proveedores muy grandes de una serie de productos y les dije, ¿me puedo venir con una cartulina blanca, el foco de mi pareja que tiene para estudiar, y me puedo venir con una cámara de fotos y me dejáis un hueco y durante 3 días voy a echar fotos a todo vuestro almacén? Me dijeron, bueno, no, normalmente la gente lo que hace es hacernos un pedido, estocarse y vender. No sé, vendemos a tiendas, bueno, venga, pues hazlo. Claro, me convertí en una tienda online de 2 semanas, de casi 2 semanas a otras 2 semanas, de no tener producto a tener 2.000 productos referenciados en mi tienda online. ¿Qué pasa? Pues puse el pedido mínimo a 60 euros. Entonces, a medida que me van pidiendo, yo le hacía el pedido al proveedor bajo demanda. Entonces, yo me iba restocando de producto en base a las compras. Digo, para que penséis muchas veces que o sea, se pueden hacer cosas muy interesantes para validar mercado. No hace falta, a veces no hace falta inversión, en muchas ocasiones, para saber si algo... Zappos también lo hizo así en su día. Es decir, ellos hacían fotos a zapaterías y los vendían en la web. Y luego que hacían era irse a la zapatería, cuando vendían el zapato, pues, lo compraban y lo enviaban. En muchas ocasiones, si lo que quieres es validar que algo, o sea, aunque tengas una idea, sea mala o descabellada y tal, yo lo que diría, el mejor consejo para mí en emprendimiento es ponte en las trincheras y ponlo a rodar, como sea. Digamos entonces que la única manera de aprender a emprender es emprender propiamente. Sí, sí. Y aunque no tengas, o sea, aunque la idea esté en tu cabeza, ponla en un papel y paséala por la calle. O sea, no sé, a amigos tuyos, cuéntasela. Esa es la forma de construir. Y a partir de ahí, pum, 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 pum. Y luego mira la forma de qué puedes hacer, lo mínimo que puedas hacer para salir al mercado, ¿no? Para validarlo. En muchas ocasiones, incluso a lo mejor te has dado cuenta que hay otro que lo está validando. O sea, a lo mejor hay otra gente en el mercado que lo está haciendo, ¿no? Puedes buscar cómo diferenciarte. Pero es importante ser creativo ahí un poco por lo menos, si vas a montar un equipo de diferentes cofundadores, que alguien tenga esa creatividad un poco para resolver problemas. Por cierto, en tu experiencia, porque es cierto que a mí lo que siempre me ha pasado es que me ha dado mucho miedo a emprender solo. Siempre he buscado aliados para fundar mis proyectos. ¿Tú has emprendido, yo creo, tú has emprendido solo en algún momento? ¿Has emprendido sin aliados? Sí. Y no se vive, no te sientes muy solo. Es muy diferente. A ver, ¿cómo lo puedo decir? O sea, y esto va a ser muy gallego, pero depende, ¿no? Depende cómo se mire. Depende, es que depende mucho cada contexto. Dice Margarita que también se siente muy sola. Yo creo que ir con cofundadores siempre aporta mucho valor, siempre y cuando seáis... o sea, creo que muchos empieza a ser complicado, o sea, es decir, a partir de cierto número, cuidado, porque, bueno, esto no lo digo yo, o sea, lo dicen las medias de mercado y los estudios, al final, y la estadística muy simple, es decir, si hay 5 cabezas, es fácil que una se desalinee, o una se vaya, o una le pasa algo en la vida. Si sois 3, es más sencillo que no ocurra. Si sois 2, más sencillo aún. Y si eres 1, pues es que tú te desalinees y ya está. Entonces, esto a nivel estadístico. Luego, a nivel así más profesional, es decir, en la figura del fundador solo, de solitario, en muchas ocasiones funciona muy, muy bien si el fundador, pues esto, es un fundador que tiene las capacidades para llevar esto y gestionar. Yo te diría que el fundador solitario lo que tiene que tener es gestionar muy bien a sus inversores. Eso es lo que tiene que hacer. Porque luego los equipos los puede contratar. Es decir, tú con financiación puedes contratar a grandes personas, les puedes dar incluso planes de remuneración, incluso planes de equity, es decir, de que acaben entrando en capital social de la compañía. Pero es verdad que tienes que ser capaz o tienes el capital para contratar a las personas o tienes que ser capaz de gestionar a terceros para que confíen en ti
en que tú eres capaz de convertir ese dinero en un producto que tenga un valor en el mercado. Entonces... Sí. Perdona, que tenemos varias preguntas relacionadas con esto, y es algo que yo he vivido hace poquito. Fui a una escuela de negocios, pregunté quién de aquí ha emprendido alguna vez. En una clase de 25 personas levantaron la mano 2, muy tímidamente. Después pregunté ¿a quién le gustaría emprender en el futuro? ¿O quién se ve como emprendedor? Levantó la mano bastante más gente. Y esto me lleva a la pregunta de Germánico. No, perdón, de Leticia. ¿Qué le dirías a la gente que no se atreve a emprender? Porque hay mucha gente que sí que se ve como emprendedor, pero que le cuesta muchísimo dar ese primer paso. A veces por falta de apoyos, a veces porque se siente a lo mejor con falta de experiencia, que es lo normal, sentirse así. Pero ¿qué le diría a esa persona que no se atreve a dar el paso porque está muy seguro en su trabajo? Es decir, obviamente cada persona es un mundo y hay que hacer una valoración de riesgos, ¿no? Pero a las personas que lo tienen más o menos claro, ¿qué les dirías para que se atrevan a dar el paso? A ver, aunque tú estés trabajando, tú puedes rodearte de emprendimientos. A lo mejor dices, oye, pues emprender directamente es dar un salto muy grande. Puede ser. Dejar tu curro para ponerte a emprender es un salto grande. Es un salto grande. Hay grises entre medio y diferentes fórmulas. Las hay. Es decir, tú puedes, por ejemplo, coger y decir, oye, aunque tú tengas tu curro, en algo serás bueno. Todos somos brillantes en algo. Eso está claro. Y si no, los videojuegos lo han hecho muy bien, ¿no? El Sims, te decía, vas muy bien de salud, pero de relaciones sociales vas bajo, ¿no? Por ejemplo, entonces siempre tienes que ser bueno en alguna cosa. Entonces, en eso que seas bueno, puedes, pues oye, explotar esa parte y, por ejemplo, mentorizar algún proyecto inicial. O sea, puedes intentar rodearte e ir a sitios donde puedas encontrar proyectos en los cuales te sientas cómodo y empezar a mentorizar, a estar conectado con el ecosistema, a coger confianza y principalmente ver, oye, pues a cómo ayudas a otros emprendedores. También puedes vivir esa experiencia un poco más soft, por decirlo de una manera. Primero viendo cómo otros emprenden y luego tú ver si quieres dar ese salto o no. Eso podría ser un salto más soft. El salto más radical, por supuesto, es dejar tu curro, imagínate, y ponerte a emprender con tu proyecto. Antes de esto, hay muchos pasos. Entonces, yo creo que eso suele ser muy habitual. Yo eso lo he visto mucho. Es decir, la etapa de validación, hacerla mientras estás trabajando. Es decir, sin poner todos los huevos en la misma cesta. Es que a veces la gente se piensa que si vas a emprender tienes que dejarlo todo y a ponerte a hacer el viaje tú solo y súper estresante, ¿no? Si cabe esa opción, de hecho, yo con Belka, mismamente, cuando empecé Belka, aún estaba en Boy, en mi antigua empresa, y pasaron 4 o 5 meses hasta que dejé definitivamente mi empresa para emprender a tiempo completo en Belka. Y esto es una tónica que sí que suelo ver de una forma muy habitual, sobre todo cuando el emprendimiento es adyacente, que suele ser en muchos de los casos. Hay una pregunta de Pedro que me encanta, me gusta mucho porque suele ser también algo que he pensado muchas veces. Pedro dice, comparto contigo que la clave para emprender es amar lo que haces. Pero ¿cómo mantener ese amor cuando hay un montón de dificultades? Esa es la clave, es que te tiene que gustar lo que haces. O sea, es decir, yo creo que, no sé, o sea, y aquí corregidme si me equivoco, pero yo creo que cualquier tipo de curro en el que estemos muchos de nosotros, hacemos más de 8 horas al día. Es decir, tú curras un huevo, te mola lo que haces tal y le echas muchas horas y también, a ver, depende del momento vital en el que estés, ¿no? Pero posiblemente, si tú eres una mentalidad emprendedora, en lo que te metas, le vas a dedicar tiempo y vas a leer y vas a investigar y tal. Entonces, es que no sé muy bien cómo responderte, pero no sé si te he respondido ya, pero realmente es eso, es que si al final lo que haces te gusta. A ver, otra cosa es que... Es decir, tiene que compensarte, ¿no? Es decir, es un tema es que también tengas de la 80 leches y digas, oye, pues, joder, la 81 igual ya es demasiado, ¿no? Claro, esto es como si tu pareja pues llega un momento en el que te ha engañado 80 veces y te ha decepcionado tanto que dices tú, bueno, pues
tendré que cambiar de pareja, porque es que esto no va, es que no para de decepcionarme. Yo sigo intentándolo y es una decepción tras otra, ¿no? Claro, tú lo Igual has pasa un comentado poquito antes, parecido cuando emprendes, ¿no? Que obviamente si ves que no funciona, porque es que no funciona, llega un punto que a lo mejor sí que te cansas y dices, oye, te he querido mucho, idea mía, pero es que esto no cuaja, ¿no? Y me voy con otra idea o me voy con otro proyecto. por eso es muy importante la parte de tener buenos, lo que comentaba al principio de la conversación, el contexto y tener buenos mentores, porque al final una persona que lleva, por ejemplo, 20 años que tú en muchos negocios y si además juntas varios de estos, lo que te dan es esa voz de la experiencia muchas veces de decir, oye, mira, es que a lo mejor el segmento de mercado no es este, porque yo conozco no sé cuántos y por qué no pruebas en este específico. Entonces, te dan a mí me gusta mucho también como bueno, en cualquier ordenador, ¿no? El concepto de acceso directo, ¿no? Es decir, tú tienes una pantalla en el ordenador que te lleva a la carpeta adecuada, ¿no? Y no tienes que rodear 80.000 carpetas para llegar ahí. Entonces, para mí los mentores son accesos directos. Es una carpeta que te lleva al archivo que necesitas. Es muy sencillo de entender, pero es así. Tenemos otra pregunta al hilo del programa de mentorización. Esta también nos encanta, porque de aquí podemos sacar muchos insights. ¿Qué recomendación le das a mentores y emprendedores para que se aproveche al máximo un programa, ¿no? Y porque supongo que en The Hub tenéis mentores también, ¿no? Sí, también. ¿Qué pautas le dais a los mentores y a los emprendedores para que aprovechen al máximo esa experiencia de compartir valor mutuo y de acompañamiento? Pues lo hemos comentado un poco antes, pero por reforzar el mensaje. Es decir, por un lado, el autoconocimiento de la compañía, qué es lo que te hace falta, en qué vas bien y en qué necesitas ayuda. O sea, yo creo que esa parte de diagnóstico es imprescindible. Luego, si encuentras mentores profesionales que te puedan ayudar o te pueden conectar con alguien que te pueda ayudar, no desfocalizarte. Para mí, o sea, poner foco. Para mí esa parte es muy importante, sobre todo cuando estás iniciando. Es decir, saber dónde estás y poner foco en cuál es tu objetivo y tener una hoja de ruta clara. Esto no es nada fácil en muchas ocasiones porque tienes 80.000 inputs que te van a dar muchas ideas de muchas cosas, pero si tú tienes claro, voy a poner un ejemplo práctico, si tú tienes claro que estás montando un negocio B2C, por ejemplo, de directo al consumidor y que tú para las hipótesis que tú te has planteado necesitas X capital y necesitas llegar a X métricas, porque necesitas conseguir más inversión para seguir creciendo, imagínate, pues tienes que focalizarte en las personas que necesitas ahora mismo para llegar a eso. Entonces, ¿quién te puede ayudar? Un mentor, algún compañero de trabajo, algún amigo, ¿quién te puede echar una mano? ¿Quién te puede ayudar a descifrar, por ejemplo, si estás en un momento vital de tu compañía, de decir, mira, yo ya tengo el producto, pero no he validado el modelo de negocio? ¿Quién me puede ayudar a validar ese modelo de negocio para... Entonces, dependiendo del momento en el que estés, si estás en una fase de búsqueda de equipo, de fase de creación de producto, si estás en una fase de primeros clientes, si estás en una fase de validar el modelo de negocio, si estás en una fase de que ya no eres el CEO que vende la empresa, sino que estás intentando, oye, que esto genera unos procesos para que esa compañía funcione en sí misma y que no dependa de una persona. Dependiendo del momento vital que esté la compañía, yo te diría que también otro aprendizaje muy potente es que la desfocalización lleva a muchos errores, sobre todo cuando sois pocos, porque el que mucha abarca poco aprieta. Entonces, tienes que afinar bien el tiro. Lo cual no quiere decir que puedas probar cosas, ¿eh? Pero me refiero a que las pruebes con cabeza y con sentido. Intentes, en la medida de lo posible, no desviarte demasiado o irte desviando, pero con objetivos muy concretos. ¿Qué pregunta Judith para Emilio, pero podemos responder los dos? ¿Cuándo pensaste que era el momento adecuado para dejar tu trabajo y dedicarte de lleno a tu idea emprendedora? Yo doy mi opinión, Gerard, y después complementa o corrígeme. Para mí el momento es cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya tengo el suficiente trabajo hecho, las suficientes validaciones hechas, el suficiente valor creado como para decidir ir a una. Y a efectos de criterios financieros un poquito más económicos, por ponerle un hito a esta decisión, es cuando tengo
al menos 3, 4 personas dispuestas a invertir en fase pre-seed a una valoración de al menos €500.000. Es decir, si tengo un grupo de personas de mi entorno que están dispuestos a poner 50.000, 60.000 euros a una valoración de $500.000 por lo que llevo ya hecho, voy de lleno con eso. Por ponerle un hito más relacionado con el tipo de... Al final yo invierto en algo muy intenso capital, ¿no? Pero ese hito puede ser otro, puede ser conseguir los 2 primeros clientes o los 3 primeros clientes que ya te permitan más o menos tener una base de ingresos como para ir tirando, ¿no? Durante los primeros meses. Pero básicamente para mí sería, pues eso, cuando no hay vuelta atrás. No sé qué opinas tú, Gerard. Estoy muy alineado contigo. Yo le llamo de otra manera, pero es lo mismo que tú estás comentando. Es decir, para mí de alguna manera es que cuando tú tienes, o sea, cuando tú quieres emprender, ¿no? En cualquier tipo de modelo y al final tienes una serie de inversores que, como bien comentabas tú, Emilio, oye, pues te quieren... o sea, para mí la diferencia es decir, y eso en fase pre-seed a veces cuesta mucho diferenciar o cuesta mucho de ver, es decir, muchos emprendedores dicen, oye, pues necesito, imagínate, 70.000 euros, 50.000 euros para desarrollar mi plataforma. Es decir, y luego tu compañía, ¿cuánto vale? Es decir, porque si hay un inversor tercero que tu compañía no ve que valga más del dinero del producto que vas a desarrollar, es decir, si te vas a gastar 50.000 euros en producto, no cree que tu compañía vale 300.000, entonces ahí pasa algo. Entonces a mí hay muchas veces que es verdad que te vienen emprendedores y te dicen, oye, tal, mira, es que voy a hacer esta web y tal. Vale, pero cuando tú analizas, dices, si yo pago ahora mismo a un desarrollador 50.000 euros, tengo la misma web. ¿Qué valor estás creando? Entonces, lo que tú comentas, Emilio, es muy interesante porque, por ejemplo, en vuestro caso, estáis ya poniendo en valor un equipo. Y es un poco lo que reforzaba antes, en fases pre-seed es muy importante ese equipo. Y ese equipo con ese negocio, o sea, toda esta información asociada, equipo, modelo, visión, tamaño de mercado, tal, esto da un valor. Y si ese valor alguien se lo cree y apuesta por él, ¿por qué no vas a apostar tú? Entonces, es un poco de hacerte esa reflexión a ti, ¿no? Totalmente. Bueno, Gerard, vamos a ir terminando ya, porque Leti es muy escrupulosa con los tiempos. Le cedo a ella la palabra. Por mi parte, muchísimas gracias. De mi parte Nada, Emilio. Y de parte de... Hay una última pregunta que, bueno, después a lo mejor... Leti, ¿da tiempo a una última pregunta si se responde en 2 minutos? ¿Sí? Venga, con esta pregunta cerramos, ¿no? ¿Qué metodologías le recomiendas a un emprendedor en primera fase? Siempre se habla de Lean Startup, de Business Model Canvas, es decir, tú tienes dentro de toda la literatura que has leído y aplicado, ¿recomendarías algún libro, alguna metodología? Además que me parece una buena pregunta para cerrar, sí, ¿no? Sí, está muy bien. Mira, yo recomendaría Lean Startup, por supuesto. Recomendaría Design Thinking, es decir, toda la parte de poner al cliente en el centro, abordar cualquier tipo de investigación de mercado cualitativa o cuantitativa, testar el producto sin haberlo desarrollado, es decir, lo dicho, que imagínate, en tu caso, Emilio, queréis hacer Belka, oye, pues buscar alguna foto de referencia a una moto eléctrica, más no sé qué, más no sé cuántos, montarte un collage, no hace falta hacer la moto, a lo mejor. Es decir, oye, o mira, o enseñar el patinete y decir, si hemos sido capaces de hacer esto, pues vamos a hacer esto. O sea, al final, visual, sin haber construido la moto, vender el proyecto, ¿no? De alguna manera. Tener... Y al final, para mí otra cosa muy importante que es un poco lo que decía Steve Jobs de cuando miras atrás unes los puntos, pero cuando mirabas adelante no tenías ni idea de lo que estabas haciendo, es que siempre se cumple un mismo patrón y es que para mí los proyectos que me han funcionado tenían sentido cuando miras atrás. Es decir, hay un storytelling que tiene sentido, hay una story. Oye, este equipo está montando esto, es coherente. Y si es coherente, invierto. O sea, es decir, eso se suele cumplir bastante. Entonces, buscar esa coherencia en fases iniciales va mucho también de esto, de que la historia tenga sentido. Es decir, que tenga sentido que en el momento actual un equipo tal monte en un mercado X este producto. Si todo esto lo juntas, entonces para esto os puede ayudar pues Design Thinking,
Business Model Canvas, y luego lo que os comentaba, es decir, muchas veces no os liéis, lo que sepáis hacer, un one-on-one, un WordPress, o sea, muchas veces para salir al mercado y testear un poco, incluso, yo no sé, os vais a Fiverr y os montan un vídeo por $5 o 10, es decir, o alguna web de estas que os monten una página barata. Entonces, al final lo importante, así en resumen, es recoger feedback del mercado, de clientes, hablar con ellos, hacer entrevistas, principalmente esto. Fenomenal. Perfecto. Bueno, pues Leti, te cedo la palabra para el cierre. Gracias, Emilio. Voy a aprovechar que quedan 4 minutillos, que tenía yo una última pregunta que va un poco en hilo con esta última que también nos hacían en el chat, que es que le dirías a toda esa gente que falla y tiene que abandonar, digamos, su emprendimiento, cómo volver a intentarlo, ¿no? A no perder esa ilusión por lo que quieren hacer. Pues lo comentaba un poco al inicio, es decir, realmente la primera vez que fracasas es muy duro, sinceramente, o sea, la primera vez que te caes es menudo palo, pero luego te das cuenta que aprendes a caer y ya está, no pasa nada. De hecho, muchas veces, cada vez que caes aprendes algo, entonces, para mí es ser siempre positivo en el sentido de que he aprendido y que puedo, Emilio lo comentaba antes, la adyacencia, es decir, qué he aprendido y dónde me puedo mover adyacentemente, qué he aprendido y cómo me puedo mover adyacentemente. Y así ir construyendo, es decir, pues lo mismo que comentaba antes, no sé, o sea, yo me fijo mucho en grandes fundadores, pues no sé, Steve Jobs, por ejemplo, estudió, no me acuerdo si era tipografía o algo así, que luego este conocimiento lo aplicó cuando diseñaba, cuando se puso a conceptualizar el ordenador, el iPhone, todo esto. Entonces, muchas veces no sabes que aprendes cosas en tu vida que luego las aplicas. Yo, por ejemplo, el cine, pues sin quererlo, lo he aplicado en muchos pitch, porque al final a mí el cine entendí que una historia hay que contarla y tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. Entonces, al final, cuando tú cuentas al principio, cuando empecé a emprender, pues por ejemplo, hacía muy buenos pitch, porque al final tenía el esquema de una presentación y debía hacer vídeos y tal. Entonces, al final cuando decía también esa parte del DAFO, es entender, oye, ¿cuáles son tus fortalezas? Mira, pues en esa época, con la edad que tenía, pues mi fortaleza era esa, pues me defiendo ahí, ¿no? Entonces, y luego es verdad que te tienes que a lo mejor juntar con gente que defienda otras partes, ¿no? También. Entonces, en cuanto al fracaso, va mucho de eso, de entender en qué has fallado, aprender sobre todo y no tomártelo desde un punto de vista destructivo, sino constructivo. Y no pasa absolutamente nada. O sea, es decir, tú miras casos de éxitos de fundadores y hay muchos que empezaron a fundar compañías con 40 años y no se han pegado hostias estos, segurísimo, muchísimas. Y a lo mejor cuando han tenido 40 y pico ya monta una de la leche. Pero tú miras atrás y dices, ¿y cuántas no se han pegado antes, no? Antes de llegar. Entonces, hace mucho daño en el ecosistema ver solo éxitos, ¿no? Y leer noticias de todo el mundo está a tope, ¿no? Entonces, vamos, eso es la cúspide de la montaña, es decir, por debajo hay muchísimo que no sale, muchísimo que tal, pero bueno, oye, seguro que, mira, yo confío mucho más en alguien que ha dado un paso y ha fallado que en alguien que no ha dado ningún paso. Es decir, me da más confianza alguien que se ha lanzado al ruedo y se ha caído que no alguien que no lo ha hecho. Porque sé que esa persona que se ha caído y me está volviendo a decir que va a montar una segunda, este tío va a ser un perseverante y un pesado, en el buen sentido. O sea, un pesado de que no va a parar hasta que lo consiga. Entonces, mola. O sea, mola que haya... Entonces, yo creo que la gente se lo tiene que tomar así. Es decir, joder, no ha salido, venga, por la siguiente. Y ya está. Por supuesto, aprendiendo. No se trata de hacer 5 veces caer en el mismo agujero, ¿no? Pero que por supuesto ya hay oportunidades y oye, a la gente que se caiga una vez, yo animarle a que se caiga 2 o 3 y hasta que encuentren una moto como la de Belka y ya vayan en moto en vez de en patinete. Y ya lo siguiente el coche, Emilio. Pues muchísimas gracias, Gerard. Yo creo que ha sido una gran frase final, ¿no? Lo que estabas diciendo para cerrar. Nos vamos con muchísima motivación, con muchísimas ganas. Una vez más, gracias. Gracias también a ti, Emilio. Y daros también las gracias a todos vosotros, ¿no? A los asistentes por acompañarnos durante esta horita y por vuestra participación activa. Casi 40 personas conectadas durante una hora cuando el clima primaveral ya casi nos acompaña. Es todo un éxito, así que muchísimas gracias. Os adelanto que antes de las vacaciones de verano tendremos un último evento en junio, pero también reservad fecha en mayo porque haremos
un evento en el que, bueno, vamos a hablar de la experiencia de gallegos en África. Esto os lo cuento así como off the record, en confianza, así que os esperamos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.